Imagina esto, es martes, un martes sin nada especial. Hiciste todo el bien, te lastimaste en el trabajo, lo reportaste, fuiste al médico autorizado que te enviaron, llegaste a cada cita, perdiste ingresos, sufriste, hiciste la rehabilitación que te prescribieron. Y entonces, un día, una martes, metes al mano a buzón, sacas una sobre, esta es la compañía de seguro y dice muchas cosas, quizás la página 2 o 3 dice admisión final de responsabilidad, pero hay muchas páginas, tal vez 12 más. Lo que no sabes es esto. Este documento está intentado a cerrar tu caso y lo hará en 30 días, no 30 días desde que lo abres, no desde que lo lees, sino 30 días desde la fecha en que ellos dicen que lo enviaron, sin una llamada telefónica, sin una conversación, sin un cheque, sin tu firma, solo una carta y una palabra: cerrado. Y la pregunta te quema en el pecho ahora mismo es: ¿cómo? ¿Cómo es posible? Yo nunca acepté eso, todavía tengo dolor, todavía yo no puedo hacer mi trabajo. ¿Y qué significa cerrado? Muy buenos días, mi nombre es Britton Morel y yo soy un abogado que ayuda a gente con lesiones del trabajo aquí en Colorado, y hoy estamos hablando de lo que significa tener un caso cerrado. Y puedo decirte que cerrado es una palabra mal entendida, más importante y más peligroso en todo el sistema de compensación de trabajador. Entonces, hoy vamos a desmenuzar esta palabra. Te vamos a explicar cada forma que un caso puede cerrarse, incluyendo una forma en que puede cerrarse sin que te hayas dado cuenta, y te diríamos que los derechos puedes conservar y cuáles quizás ya perdiste. Vamos a empezar. Muchos trabajadores lesionados escuchan una frase: mejoraría médica máxima, y creen, porque el médico lo dijo o el ajustador lo dijo, que su caso está cerrado, terminado. Pero no es así, todavía no. Entender por qué es el primer paso para protegerte. La MMI es una determinación médica. Tu médico está diciendo que, en su opinión, no hay más tratamientos médicos, no hay más terapia física, inyecciones o cirugías que razonablemente podrían mejorar tu condición. No que estés curado, no que estés bien, solo que llegaste al punto de una meseta. Pero MMI empieza un procedimiento legal, activa un reloj, inicia una secuencia de eventos legales que se puede cerrar tu caso si no estás protegido y si no estás presentando atención. Y eso nos lleva a las 3 formas principales que tu caso realmente se cierre. En Colorado, un caso de compensación del trabajador puede cerrar en 3 maneras distintas, y necesito que la entiendas la diferencia entre ellos, porque tus derechos después de cierre su caso depende completamente en cuál camino has tomado. Tu caso se puede cerrar por mandato de ley, usualmente en silencio, porque venció un plazo. Tú y la compañía de seguro llegan a un arreglo, firmas documentos, aceptas una suma global. El caso está cerrado por contrato. Tu caso fue a una audiencia en frente de un juez, y un juez administrativo emitió un orden que dice: ya no tienes caso, ya no puedes recibir derechos. 3 caminos muy distintos, ¿ok? 3, y vamos a discutir esos uno por uno. El cierre silencioso. Esto es el que toma a la gente desprevenida, el que veo destruir sus casos legítimos, casos de personas que genuinamente se lastimaron, que realmente necesitaban ayuda y lo perdieron todo por un documento que no entendían, que dejaron a un lado o que pensaron atender después. Después que tu médico
te coloca en MMI o MMI. La compañía de aseguranza presenta un documento ante la División de Workers' Compensation llamada Admisión Final de Responsabilidad. Lo verás referido como FAL por sus siglas en inglés. Este documento dice exactamente lo que la compañía de seguro pagó en su caso y lo que van a pagar en el futuro, lo que admitieron y lo que no admitieron. Tu calificación de incapacidad, sus beneficios permanentes están reconocidos y si están admitiendo atención médica de mantenimiento en el futuro. Y viene con un reloj. Tienes 30 días calendario desde la fecha de esta carta para presentar una objeción por escrito si no estás en acuerdo con algo en ella. 30 días. Si no haces nada, si dejas la carta sobre la mesa en la cocina pensando de llamar a alguien, no importa si estás hablando con la compañía de seguro. Oye, ¿qué pasó eso? Ellos quieren que estás hablando para que no hagas lo que tienes que hacer, porque la ley trata su silencio como aceptación. Su caso cierre automáticamente. No necesita su firma, no hay acuerdo, es simplemente como la ley opera. Los tribunales en Colorado han sido explícitos. Este cierre automáticamente su caso y no importa que estabas hablando por teléfono la compañía de seguro. La ajustadora simplemente está esperando, ahorrando que pase esos 30 días para cerrar su caso. Entonces, cuando llega a una admisión final, tienes que hablar con un abogado. Ojalá que ya tienes abogado de Colorado para ayudarle a luchar por más tratamiento médico, más puntos de impedimento, más beneficios, porque si no, su caso va a cerrar. Pero quiero que entiendas, cuando en ese aspecto tiene usualmente un caso cerrado, pero con dos derechos. Número uno, tienes derecho a reabrir el caso, pero tienes que hacerlo antes de 6 años después de su lesión. Y si su doctor recomendó tratamiento médico para mantener su condición, la compañía de seguro tiene que admitir eso y tiene derecho a regresar con el doctor por más tratamiento médico para mantener su caso. Entonces tienes caso cerrado, pero está cerrado con derechos, ¿ok? Puedes perder su caso con orden del juez. Si no haces nada, en su caso no vas a citas médicas ni estás luchando en corte, su caso puede cerrar después de 6 meses sin hacer nada. La compañía de seguro puede meter una petición al corte para cerrar el caso. Y si no haces una objeción a eso, su caso está cerrado. Y en esa época, su caso cierre sin derecho de recibir más tratamiento médico y podría cerrar sin derecho de reabrir el caso. Entonces, eso es otra manera de cerrar el caso, pero es una cierre de caso sin muchos derechos. La tercera manera de cerrar un caso es cerrar por un acuerdo. Y si llegas a un acuerdo, vas a firmar documentos, vas a recibir algo de dinero, un cheque, pero el momento que el juez firma este acuerdo, su caso está cerrado y está cerrado, súper cerrado. Nunca vas a recibir nada más por esta lesión, ¿ok? Quiero que entiendas, por mi punto de vista como abogado, un caso cerrado es un caso donde hay algo con el Estado que dice que su caso está cerrado. Podría ser una admisión final y no existe una objeción y ha pasado 30 días. Su caso está cerrado, pero podría ser cerrado con derechos. Derecho de recibir tratamiento médico de mantenimiento y derecho de reabrir el caso antes de 6 años después de su lesión. Número 2, puede ser un orden del juez. Podría ser que fuiste a un corte, una audiencia en frente de un juez y perdiste todo. Hay un orden del juez diciendo que no tiene caso o ya no puedes recibir beneficios. O podría ser un orden del director porque pasó 6 meses sin avanzar su caso y hay una petición para cerrar el caso. Tienes derecho para reabrir este caso, pero esos son muy difíciles, ¿ok? Y muchas veces está cerrado sin derechos aparte de tratar de
reabrirlo. La tercera forma de cerrar un caso es por un acuerdo, pero es un acuerdo formal. Vas a llenar papeles, vas a firmar papeles y estás diciendo que su caso va a cerrar y no puedes recibir nada más aparte del dinero que van a darle para llegar a un acuerdo. Y técnicamente sí hay una manera de reabrir un acuerdo, pero es muy difícil. Pero eso es cerrado y nunca vas a recibir nada más. Lo importante de entender, si yo podría darle algo de consejo, es, por favor, agarras un abogado antes, la más antes posible, para que no cierre su caso sin su participación, sin su conocimiento, sin un plan. Un abogado puede ayudarle a evitar un caso cerrado, o un abogado puede ayudarle a obtener un caso cerrado con beneficios, o un abogado puede ayudarle a agarrar, negociar un acuerdo lo más favorable. ¿Ok? Sin un abogado vas a recibir lo que quiere darle la compañía de seguro y ellos no son sus amigos, ellos no son su familia. Para ellos, tu caso es un caso de miles que ellos tienen y ellos tienen un trabajo. Será los casos lo más rápido posible y lo más barato posible. Por eso necesitas un abogado. Entonces, si tú o alguien que tú conoces está lesionado en Colorado, dígales que hay un abogado que ayuda. Voy a poner toda la información aquí, que ayuda a gente con lesiones laborales en Colorado. Con gusto podemos atenderle. Nuestras consultas son gratis, confidencial y recuerdas, no cobramos honorario aunque ganamos en el caso dinero para ti. Con o sin papeles tienes derechos y con gusto podemos servirle. Muchísimas gracias por pasar parte de su día conmigo.